El mar de mi alma. El sonido del mar siempre había sido la banda sonora de la vida de Antón. Desde niño, aquel murmullo constante de las olas contra los muelles de Cádiz lo había arrollado como una canción sin fin. Su padre, un pescador incansable, solía decirle que el mar era como el alma, podía ser calmo y generoso, pero también impredecible y destructivo. Antón, sin embargo, jamás imaginó cuán cierto sería eso para él. Nació en una familia pobre, en una casa donde el viento del puerto se colaba por las rendijas y el olor a salitre impregnaba hasta los sueños. Desde joven mostró habilidad para el mar, pero también una rebeldía natural, una inconformidad que lo apartaba de los caminos sencillos. A los 14 años, abandonó la escuela y se unió como ayudante en un barco mercante. A los 20, ya era piloto. A los 30, capitán. Pero en algún punto de esa ruta, la inocencia de los primeros viajes se extravió entre las sombras del dinero fácil. Durante años, Antón navegó de puerto en puerto, ganando fama como un marino frío, calculador y temido. Su barco, el Horizonte, se convirtió en una leyenda entre los círculos del contrabando. Transportaba de todo: cajas de cigarrillos, vinos falsificados y, más tarde, drogas que cruzaban mares bajo la mirada comprada de las autoridades. Sin embargo, lo peor vino cuando comenzó a traficar personas. Eran hombres y mujeres desesperados, migrantes que huían de guerras, hambre o persecución. Le pagaban todo lo que tenían por subir al barco. Antón los miraba como números, como mercancía que debía entregar. No les preguntaban nombres ni destinos. Muchos morían en el camino, ahogados o enfermos, y aunque al principio sintió algo de culpa, pronto aprendió a silenciar su conciencia con licor, dinero y mentiras. Pero el alma siempre reclama lo suyo. Por las noches, cuando el barco se mecía suavemente bajo las estrellas, Antón a veces creía escuchar voces. No eran tripulantes, sino sus propios fantasmas, los rostros de aquellos que nunca llegaron a puerto. Despertaba empapado en sudor, con el eco del mar repitiendo su condena. Una noche, el negocio se torció. Había aceptado transportar un cargamento de autos robados desde Marruecos hasta el sur de España. Le prometieron discreción y una paga enorme. Todo marchaba bien hasta que, en la oscuridad del puerto, los reflectores iluminaron el muelle y los disparos comenzaron. La policía portuaria los emboscó. Antón huyó, sangrando de un tiro en el brazo. La sirena de los barcos y los gritos de sus compañeros quedaron atrás. Sintió que el mar, aquel viejo aliado, se volvía en su contra. Pasó semanas oculto, moviéndose entre tabernas y callejones hasta que las noticias confirmaron que el Horizonte había sido confiscado. Sus socios lo traicionaron, sus mujeres lo abandonaron y su fortuna desapareció entre sobornos y comisiones. Solo le quedaba el remordimiento y la botella. Vivía en la ruina del muelle, durmiendo en almacenes vacíos, hablando con las sombras. El mar lo seguía llamando, pero ya no como un amigo, sino como una amenaza. Pensó más de una vez en arrojarse a las aguas y terminar con todo. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una tarde, mientras tambaleaba por la plaza principal de Algeciras, escuchó una voz diferente, clara, firme, llena de esperanza. Provenía de un hombre de mediana edad que predicaba frente a una multitud pequeña. Hablaba de perdón, de un Salvador que rescata incluso al que ha caído más bajo. Su nombre era Arnaldo, un pastor evangélico que dedicaba su vida a ayudar a los marginados del pueblo. Antón se detuvo unos minutos. Quiso irse, pero algo lo retuvo. No entendía por qué esas palabras lo estremecían tanto. Quizás porque Arnaldo hablaba de un mar diferente, uno que no ahoga sino limpia,
un mar de gracia. Durante varios días volvió a escucharlo de lejos. Se burlaba para disimular su inquietud, pero cada mensaje parecía dirigido especialmente a él, hasta que una noche, derrotado y llorando en la penumbra de una calle, decidió buscar al pastor. Arnaldo lo recibió sin sorpresa, como si lo esperara desde siempre. Antón confesó parte de su historia, esperando rechazo, pero lo que encontró fue compasión. El pastor le mostró un pasaje: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Antón lo leyó sin entender al principio, pero sintió una paz que hacía años no conocía. Esa noche oró, por primera vez en su vida, con las manos temblorosas y el corazón desgarrado. No pidió riquezas ni barcos, solo perdón. El cambio no fue inmediato. Antón debía luchar contra adicciones, recuerdos y consecuencias legales. Pero poco a poco, la tormenta interna empezó a calmarse. Arnaldo lo ayudó a conseguir trabajo como ayudante en los muelles. El mismo hombre que antes traficaba vidas, ahora descargaba alimentos para los necesitados. Con el tiempo, comenzó a testificar en reuniones pequeñas, contándole su historia a quienes creían que no había esperanza para ellos. Muchos no lo creyeron al principio. Antón el contrabandista, decían incrédulos. Pero él solo sonreía y respondía: él mismo, aunque ahora navego bajo otro capitán. Una tarde, años después, Antón y Arnaldo zarparon en un pequeño barco misionero rumbo a las Islas Canarias, llevando ayuda a comunidades costeras pobres. Mientras el viento inflaba las velas, Arnaldo observó a su amigo de pie junto al timón, con la mirada fija en el horizonte. «El mar te lo quitó todo», le dijo el pastor. «Y Cristo me lo devolvió multiplicado», respondió Antón. El antiguo traficante había encontrado al verdadero capitán de su alma. Nunca volvió al crimen. En su vejez, fue mentor de jóvenes marineros, predicando en los muelles donde antes hacía negocios ilegales. Su historia se extendió entre los puertos del Mediterráneo como una parábola viva del perdón. Antón murió a los 73 años, bajo el cielo de Cádiz, mirando el mar que una vez lo condenó y luego lo redimió. En su funeral, docenas de pescadores y migrantes levantaron las manos al cielo mientras Arnaldo leía un versículo. Los que van por el mar en naves, den las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades. En su tumba, el epitafio era sencillo: aquí descansa Antón Díaz. Un mar incontenible lo hundió, pero el amor de Cristo lo levantó.